Entonces hizo un látigo de cordeles y los echó del templo con todo. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Evangelio del día con el Padre Marcos Galvis. Queridos hermanos, bienvenidos a la meditación de la palabra de Dios. Hoy la iglesia recuerda la dedicación de la Basílica de Letrán. La Basílica de Letrán, ahorita les voy a hablar un poquito de ella, junto con Santa María de la Mayor, junto con la Basílica de San Pedro y junto con la Basílica de San Pablo Estamuro, son los lugares donde el otro año vamos a ir a peregrinar, si Dios quiere, a Roma. Ahí los invito. Llamen a Doris, ya después comienzan las inscripciones para ir a peregrinar a Roma. Vámonos con la Biblia a conocer cada uno de estos templos. Hoy dice la palabra de Dios que Jesús llegó al templo, Evangelio de San Juan, capítulo 2, versículo 13. Y cuando Jesús llega al templo, en vez de encontrar gente orando, en vez de encontrar gente rezando, en vez de encontrar gente en las cosas de Dios, pues se encontró con un poco de comerciantes, vendedores de ovejas, de palomas, de cambistas, de bueyes. Agarró un látigo y por aquí, ¿qué más derecho? Fuera de aquí. Hizo un saneamiento, hizo una purificación, hizo una limpieza de la iglesia. Y cuando Jesús del templo, y cuando Jesús hizo la purificación, sacar aquello que no era cosa para orar, entonces llegaron a reclamarle a Jesús, llegaron a Jesús a reprocharle. ¿Por qué haces eso? ¿Por qué lo haces? Jesús le dijo, pues tiren el templo y lo reconstruiré en 3 días. 46 años hemos luchado por construir el templo y vienes a construirlo en 3 días. Jesús hablaba de su cuerpo. Hoy la palabra de Dios nos enseña que la iglesia, el templo se respeta. El templo no es para bailar, para meter bicicletas, para meter animales. El templo no es para sinvergüenciar, para hacer baile, para vender miche. El templo no es para utilizarlo como una cueva de ladrones, de bandidos. El templo es para orar y para pedirle a Dios. De eso vamos a conversar en este Evangelio. Evangelio de San Juan, capítulo 2, versículo 13. Oído al tambor, paren la oreja. Los buenos somos más. Y llegó la hora de evangelizar. Del libro del profeta Ezequiel. En aquellos tiempos un hombre me llevó a la entrada del templo. Por debajo del umbral manaba agua hacia el oriente, pues el templo miraba hacia el oriente, y el agua bajaba por el lado derecho del templo al sur del altar. Luego me hizo salir al pórtico del norte y dar la vuelta hasta el pórtico que miraba hacia el oriente, y el agua corría por el lado derecho. Aquel hombre me dijo, estas aguas van hacia la región oriental, bajarán hasta el Arabá, entrarán en el mar de aguas saladas y lo sanearán. Todo ser viviente que se mueva por donde pasa el torrente, vivirá. Habrá peces en abundancia, porque los lugares a donde lleguen estas aguas quedarán saneados. Por donde quiera que el torrente pase, prosperará la vida. En ambas márgenes del torrente crecerán árboles frutales de toda especie, de follaje perenne e inagotables frutos. Darán frutos nuevos cada mes, porque los riegan las aguas del santuario. Sus frutos
servirán de alimento y sus hojas de medicina. Palabra de Dios. Todos te alabamos, Señor. Al Salmo 45 vamos a responder todos. Un río alegra a la ciudad de Dios. Todos. Un río alegra a la ciudad de Dios. Dios es nuestro refugio y nuestra fuerza, quien en todo peligro nos socorre. Por eso no tememos aunque tiemble y aunque al fondo del mar caigan los montes. Todos. Un río alegra a la ciudad de Dios. Un río alegra a la ciudad de Dios. Su morada el Altísimo hace santa. Teniendo a Dios, Jerusalén no teme, porque Dios la protege desde el alba. Todos. Un río alegra a la ciudad de Dios. Con nosotros está Dios el Señor. Él es el Dios de Israel, nuestra defensa. Vengan a ver las obras sorprendentes que ha hecho el Señor sobre la tierra. Todos. Un río alegra la ciudad de Dios. Aleluya, aleluya. He elegido y santificado este lugar, dice el Señor, para que siempre habite ahí mi nombre. Aleluya, aleluya. El Señor esté con todos ustedes. Mis hermanos, les anuncio la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo, según San Juan. Gloria a ti, Señor. Cuando se acercaba la Pascua de los judíos, Jesús llegó a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas con sus mesas. Entonces hizo un látigo de cordeles y los echó del templo con todo y sus ovejas y bueyes. A los cambistas les volcó las mesas y les tiró al suelo las monedas. Y a los que vendían palomas les dijo: quiten todo de aquí y no conviertan en un mercado la casa de mi Padre. En ese momento, sus discípulos se acordaron de lo que estaba escrito: el celo de tu casa me devora. Después intervinieron los judíos para preguntarle: ¿qué señal nos das que tienes autoridad para actuar así? Jesús les respondió: destruyan este templo y en 3 días lo reconstruiré. Replicaron los judíos: 46 años se ha llevado la construcción del templo y tú lo vas a levantar en 3 días. Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Por eso, cuando Jesús resucitó de entre los muertos, se acordaron sus discípulos de que había dicho aquello y creyeron en la Escritura y en las palabras que Jesús había dicho.
palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, invoquemos la presencia del Espíritu Santo sobre nuestra vida. Pidámosle a Él que nos asista, que nos acompañe, diciendo todos: ven, Espíritu Santo, llena nuestros corazones de tu luz, de tu sabiduría, para interpretar tu palabra, no como palabra humana, sino como palabra de Dios, que es en realidad, y que ejerza su acción en nosotros los creyentes. Amén. Buenos días, buenas tardes y buenas noches, queridos hermanos. Sean bienvenidos a la meditación y al compartir de la palabra de Dios. Yo soy el Padre Marcos Galvis y estamos compartiendo el Evangelio de día. Le damos la bienvenida a todos los suscriptores que son nuevos en este canal, a todas las personas que van llegando. Aquí en la parte de abajo hay algo que dice suscribir. Dele ahí, póngale el dedo, póngale clic, presione esa tecla. Y ahí en suscribir significa que todos los días, si usted le da la campanita, le va a llegar el Evangelio. No tiene que pagar nada, eso es gratuito, para que todos los días le llegue la palabra de Dios explicada. Hoy vamos a meditar San Juan capítulo 2, versículo 13. La iglesia recuerda hoy la Basílica de Letrán. Y uno se pregunta, ¿y qué era eso? Que la basílica, está la iglesia, están las basílicas que son más grandes, y la iglesia tiene, de acuerdo a la construcción, un nombre para cada templo. A algo grande en construcción lo llaman basílica. Y la Basílica de Letrán es una iglesia, la madre de todas las iglesias. Es una iglesia grande que está en Roma y fue construida, se empezó a construir en el año 4, en el siglo 4. Siglo 4, año 315, 320, por allá, no sé bien el año, usted búsquelo por internet y se entera. Después de Cristo. Miren, un secreto. Ninguna secta protestante, ni adventista, ni testigo, ni mormón, ninguna secta protestante tiene un templo tan antiguo, tan viejo, tan de cerca de Cristo como lo tiene la Iglesia Católica. Dicen que son de Cristo, pero la Iglesia Católica fue la única que construyó un templo en el siglo IV después de Cristo. Ahí les paso el dato. Primero. Segundo, la Basílica de Letrán es la madre de todas las iglesias porque fue la primera iglesia. Y los protestantes dicen fue la iglesia que construyó Constantino. No. En el siglo IV fue cuando los cristianos empezaron a ser libres para predicar a Cristo. Siglo I, II y III fueron siglos de persecución. Después de la muerte de Cristo, después de la muerte de Esteban, después de la muerte de Pablo, de Pedro, año del 30 al 100, del 100 al 200, del 200 al 300, fueron 3 siglos de persecución. Y en el año 315 en adelante, empezó la iglesia a no ser perseguida. Constantino, un emperador, no fue el que hizo la iglesia católica. Constantino tenía una mamá y esa mamá de Constantino se convirtió al cristianismo y Constantino tuvo una visión que iba a una batalla, no sé bien los nombres, le hago un resumen corto para ir a predicar, que iban a una batalla y en la batalla decía el sueño, con este signo vencerás, con la cruz. Y Constantino prometió que si ganaba en la batalla, creo que Magencio, yo no sé cómo se llama, iba a convertir todo el imperio en cristiano. Y Constantino ganó la batalla y le regaló al papa de turno, le regaló un jardín grande que había y le dijo, construya la primera iglesia
el primer lugar para darle culto a Dios y se construyó el primer templo, siglo IV después de Cristo. Y como Constantino fue el que dio el permiso a los cristianos para que se extendieran por todos lados, dicen los protestantes, los católicos salieron de Constantino. No, en el siglo 100, en el siglo I existían los cristianos, en el siglo 200 existían, en el siglo 300, y por eso la iglesia tiene 266 papas, comenzando de Pedro, terminando en el Papa Francisco, y habían sacerdotes, habían obispos, habían papas, y ahí están en la historia. Usted búsquelos en internet para que se dé cuenta. Constantino fue el que le dio el permiso a los cristianos de ser libres, no los persiguió, y el imperio se volvió cristiano. Salieron de las tierras, debajo de la tierra, la catapulta, y se volvieron cristianos. Eso fue lo que pasó. No es que Constantino hizo la iglesia católica, no es. Ya estaba la iglesia hecha, pero Constantino le dio permiso a los cristianos para que en el imperio hubiera solamente una religión cristiana. Punto. Eso fue lo que hizo. La mamá de Constantino empezó a hacer varias cosas, a restaurar los lugares santos, a restaurar los lugares sagrados. Ya después le cuento más de la historia. Esto para aclarar. Y ahí se construyó la primera iglesia, que es lo que hoy celebramos, la iglesia de la Basílica de San Letrán. Luego, tercero, y empiezo. El otro año es el año 2025 y es el año del jubileo. No vamos a ir a Roma. Póngase a ahorrar platica, póngase a guardar dinero para reunir y pagar la peregrinación. Si Dios quiere, y María Santísima. Primero nos vamos a México a peregrinar. En abril, si Dios quiere, vamos a ir a peregrinar a México. Vayan llamando a Doris, se llenan los cupos rápidos. Y el otro año tenemos que hacerlo desde ya este año, inscribirnos para ir a Roma a peregrinar y conocer las 4 basílicas principales. La Basílica de San Letrán, de la que les estoy hablando, que ya fuimos y hemos ido en peregrinación. Y ahí busque los videos un día con el padre Marcos Galvi en Roma, y ahí está. La Basílica Santa María la Mayor, la Basílica de San Pedro y la Basílica de San Pablo Extramuro. Y cada una de los templos, cada una de las iglesias, de las basílicas tienen puertas santas, donde nos vamos a preparar con confesión, donde nos vamos a preparar con retiro espiritual y donde vamos a ir a recibir la indulgencia para las puertas santas en el año 2025. Ahí se lo dejo. Cualquier persona vaya llamando a Doris y le dice, bueno, primero vamos a ir a la de México y después vamos a ir, si Dios quiere, allá. Ahórrese unos churupitos, una platica y vámonos, gástelos bien y vámonos de retiro una semana a Roma a conocer estos lugares santos. Y ya que cada 25 años se da esta oportunidad, Dios nos la regala en este año próximo, vamos a ir. 818-599-4056. Ahí está, hermana Doris, ahí la llama. Si está fuera de los Estados Unidos, agrega el prefijo +1 o 0, +1, yo no me acuerdo el otro prefijo, +1, 818-599-4056, y le mando un WhatsApp y ahí Doris le responde para irnos de peregrinar. Ahora sí, San Juan capítulo 2, versículo 13 nos presenta a Jesucristo haciendo algo que parece a unas personas mal y a otros bien. El Evangelio nos presenta 2 tipos de personas. El Evangelio nos presenta a los discípulos y el Evangelio nos presenta a los judíos. Los judíos le dijeron a Jesús, 46 años llevamos construyendo este templo, y el templo no se construía ni de migajas, y el templo no se construía solo. El templo se tenía que construir con donaciones, con ofrendas, con ventas. El templo se tenía que construir vendiendo los bueyes, vendiendo las ovejas, vendiendo las palomas, cambiando monedas. Era algo que se permitía en el templo. Porque usted sabe que son 46 años para construir un templo, una iglesia. Es bastante tiempo. Y los judíos llevaban sus primicias, y los judíos llevaban sus ofrendas, y los judíos llevaban su dinero, y llevaban la ayuda para que el templo se construyera. Y duraron 46 y no habían terminado de construirlo. ¿Cómo la ven? Se habían creado una forma
económica compleja para poder recoger dinero para el templo. Y la forma económica de recoger dinero era a través de la venta de bueyes. La gente que iba a Jerusalén tenía que ir cada año en peregrinación, tenía que ir cada año en tener la oportunidad de llevar una ofrenda al templo. Y entonces debían ir a ofrecer sus primicias y dejar dinero en el templo. ¿No se acuerdan de que Jesús colocó un ejemplo muy bonito? Jesús se puso ante las alcancías del templo y los ricos echaban bastante dinero. Y ustedes no se acuerdan que Jesús dijo, y una viuda pobre echó 2 moneditas de poco valor. No pensemos en el valor del rico o del pobre, no, pensemos en que hasta los pobres, las viudas, los huérfanos, todos estaban obligados a ayudar al templo. Y la viuda tenía 2 moneditas y agarró y dijo, esto para el templo. Y es un mandato de Dios y los puso ahí. Los judíos se habían formado un sistema de recoger dinero que es el que Jesús nos presenta. Pero Jesús lo llama mercado. ¿Y en qué consistía el mercado? Bueno, había gente, ¿se acuerdan cuando Jesús se perdió en el templo? ¿Se acuerdan? ¿Cuántos días hicieron de camino José y María para darse cuenta que Jesús no estaba en la caravana? 3 días de camino duraron José y María con el niño Jesús perdido y se regresaron a encontrar al niño Jesús. Es decir, que la gente tenía que caminar mucho, que la gente tenía que ir de lejos, pero estaban obligados una vez al año a ir al templo y llevar su ofrenda y llevar su sacrificio y ayudar al templo. Era una obligación para el judío porque el templo era el centro de la vida espiritual, el centro de la vida religiosa. ¿No se acuerdan? En las tentaciones, la primera tentación, si eres el Hijo de Dios, haz que las piedras se conviertan en pan. La segunda tentación, ¿se acuerdan? Lo colocó en el templo, en la parte alta del templo. Y la tercera tentación fue, lo colocó en la montaña más alta donde había el dinero. Esas eran las tentaciones. La tentación del dinero la puso después del templo. La tentación del dinero la puso, del dinero la puso después del templo. Y entonces se había creado un sistema de negocio, de mercado, para construir, para levantar. Cuando abran Tierra Santa y podamos ir, si Dios quiere, a las peregrinaciones, las piedrototas que habían, allá hay un muro que llamamos de los lamentos, donde los judíos van a orar, donde están las ruinas. El templo fue destruido en el año 70 después de Cristo, cuando Jesús profetizó que el templo iba a ser destruido y le dijo que no quedará piedra sobre piedra. Llegaron los romanos y le destruyeron el templo a los judíos porque era el centro, era lo más importante y le dieron en el corazón a los judíos. Y hasta ahora no han podido levantar un templo. Como el que estaba construido, no lo habían podido levantar. 70 años después de Cristo, vinieron los romanos y le acabaron el templo. Sí, señor. Era el centro de la vida religiosa. La gente amaba su templo, la gente amaba el templo, porque en el templo era, escuchen bien, el único lugar donde se ofrecían sacrificios. Los sacrificios no se ofrecían en cualquier lado. A ver, existían las sinagogas, por lo menos en Juan capítulo 6, la sinagoga de Cafarnaúm. ¿Y qué se hacía en la sinagoga? Se enseñaba la Torá, se enseñaba a orar, se enseñaba la palabra de Dios. Habían enseñanzas en las casas. ¿Se acuerdan? Lucas 10:38, Marta y María. ¿Se acuerdan? Jesús llegó a una casa a predicar la palabra de Dios y María se metió. Y en las casas las mujeres podían aprender la palabra, pero no podían aprender en la sinagoga. Entonces, las formas de religión que habían en el pueblo de Israel eran las casas, donde aprendían los niños y aprendían las mujeres. Después, los niños varones se iban con el papá a la sinagoga. Jesús se pierde en el templo a los 12 años y ya sabía de la ley, ya sabía de la Torá, había aprendido. La mamá le había enseñado, ya estaba yendo a la sinagoga. Pero en la sinagoga no se ofrecían sacrificios. ¿Para qué eran los sacrificios? Levítico 5:5.
Los sacrificios eran para la expiación de los pecados y lo hacían los sacerdotes. ¿Y dónde estaban los sacerdotes? En el templo. Ahí estaban los sacerdotes. Y los sacerdotes tenían que ir a ofrecer un sacrificio en el templo. ¿Se acuerdan de Zacarías? Que le tocó el turno de oficiar el sacrificio en el templo. Y cuando se le presentó el ángel, le dijo que iba a ser papá. Zacarías se rió, dijo que no, dudó y quedó mudo en el templo. Era sacerdote Zacarías. Y la gente iba al templo, amaba el templo. Y entonces los judíos habían creado una forma de recoger fondos para el templo. Y los fondos los recogían. La gente venía de 3 días de camino. No podía traerse una oveja sin que se le malograra. La oveja tenía que ser perfecta. La oveja tenía que ser sin los cascos dañados. Y eso era pura piedra. Y la gente venía con sus ovejas y en el camino pasaban hambre o se enfermaban o se las comía el lobo o se las robaban o los cascos se le dañaban. La oveja que se ofrecía en el templo debía ser perfecta. Y la gente no podía cargarse sus ovejas y traerlas. O les era muy pesado, eran varios días de camino, no había avión, no había barco, no había submarino, no había nada, ni tren, ni metro. Entonces el templo brindaba a la gente que trajeran dinero, compraran moneda del templo y después compraran la oveja para el sacrificio, sin defecto, sin mancha, para Dios lo mejor. Cuando la familia era mediana, ofrecían una oveja. Pero si la familia era grande, entonces tenían que ofrecer un buey, una vaca, un animal grande. Y no se podían traer un buey sin dañarlo en el camino. Y eran días de camino. Había que darle agua, había que darle pasto, había que cuidar el buey para que no se dañara. Entonces en el templo se permitía que la gente tuviera los bueyes perfectos, machos, para el sacrificio. ¿Qué hacía la gente? Vendía su buey, se guardaba el dinero, se lo traía, cambiaba la moneda en el templo y con la moneda de templo compraba un buey porque la familia era grande, para los ricos pues. Pero si la gente era mucho de lo pobre, muy pobrecita, entonces tenía que ofrecer 2 tórtolas o 2 pichones. Oigan, Jesucristo cuando fue presentado en el templo ofreció 2 tortas o 2 pichones, porque estaba en Jerusalén y era la ley apadronarse y tenía que ofrecer el sacrificio. Había nacido, fueron, lo presentaron y ofreció una vez el sacrificio, si no había que esperar que subieran a Jerusalén para el sacrificio, cuando fueron a circuncidarlo. Oigan, era el sacrificio de los pobres y ahí lo tenían igual, agarrar 2 tórtolas o pichones, agarrar los pichones y traerlos, se le iban a morir por el camino. No iban a llegar por el calor, por el desierto. O sea, que todos los animales que se ofrecían en el templo de las personas lejanas no podían traerlo, le era dificultoso, le era muy difícil. Por eso en el templo había bueyes, habían ovejas y habían palomas. No por otra cosa, sino por ofrecer el sacrificio. Y luego también había una moneda, cambistas, habían casas de cambio. El templo no podía permitir una moneda con la cara del emperador. El templo no podía permitir una moneda con el emperador porque el emperador se creía Dios y el único Dios es el del Señor. Los judíos, lo decían en la clase que estaba, le pusieron un águila al templo. Los romanos a propósito para humillar a los judíos. Y los judíos querían, y por eso hubo una pelea, y vinieron los romanos y le destruyeron el templo en el año 70. Porque los romanos eran que agarraban a la gente, se traían por lo menos a los cananeos, y se traían los dioses de los cananeos. Se traían a los filisteos y se traían a los dioses de los filisteos. Y los traían de esclavos y los colocaban, pero para que los cananeos, los filisteos, los hititas, todos los pueblos alrededor estuvieran quietos, le colocaban sus dioses. Y la moneda tenía la idolatría al emperador. Y en el templo no podían haber otros dioses. Y el emperador se creía Dios. Por eso el templo tenía un sistema cambiario. Tenían monedas de oro, monedas de plata, pero no tenían la cara del emperador. Recibían la moneda y agarraban la moneda y con eso compraban. Con lo que se recibía de
las ovejas, de los bueyes, de las tórtolas, los pichones y de los cambistas, se compraban materiales para el templo, se construía el templo, las ofrendas que llegaban las convertían, y 46 años trabajando para construir el templo. 46 años trabajando. Y aparte, venía la gente y colocaban sus donaciones voluntarias. Usted venía, vendía sus cosas en la casa para ofrecer los sacrificios, no se los traía ese animalote grandote, se traía el dinero, en el templo cambiaba el dinero y iba, compraba lo que quería. Era un mercado, se había convertido en un comercio donde los fariseos, donde los saduceos, donde los judíos habían aprovechados. Y había gente que se aprovechaba del momento. Cuando Jesús llega al templo, primero ahí están los judíos. Sus discípulos se acordaron que decía: el celo de tu casa me devora. Cristo tenía respeto por el templo. Cristo tenía valor por el templo. Primero les explico todo y ahorita sacamos la reflexión. Cuando Jesús llega y se da cuenta que en el templo, en el atrio, no dentro del templo, en el atrio del templo, afuera del templo, habían bueyes, habían ovejas, habían tórtolas y pichones, habían monedas, y estaba toda esta situación marcada por la economía, por el dinero, y solamente por el dinero. Jesús agarró un látigo, destrozó todo, tumbó todo y sacó a la gente de ahí y dijo: no conviertan la casa de mi Padre en un mercado. El templo no se había convertido en lugar de sacrificio, sino en lugar de hacer ventas y compras, mercados, hacer trueques, hacer cambios. Y eso no le gustó a Cristo. Y los discípulos dijeron: el celo de tu casa me devora. Mejoró la actitud de la gente con el templo, sacó todo. Los discípulos se acordaron de que el celo de la casa lo devora. Los judíos se pusieron bravos con Jesús por lo que había hecho, porque les estaba tirando el chango, les estaba tirando el negocio, les estaba quitando la forma de economía. Sí, Señor. Y se pusieron bravos. ¿Qué nos enseña el Evangelio? Que el templo, que la iglesia no es una cuerda de bandido. Y cada año se lo recuerdo y hoy también se lo voy a recordar. Yo trabajé con un padre que decía de sus labios, porque lo había escuchado de otro sacerdote: no podemos construir el reino de los cielos con instrumentos del demonio. No podemos hacer una iglesia con instrumentos del demonio. El fin no justifica los medios. Quiero hacer una iglesia, pues voy a vender miche para hacer la iglesia. El fin no justifica los medios. No podemos construir el reino de los cielos, una iglesia, con instrumentos del diablo, con el aguardiente. ¿Cómo la ve usted que tiene lentes? ¡Qué padre! ¿Usted qué opina? No, yo no opino nada. Lea la Biblia, que Jesús sacó a los cambistas, a los negociantes. Pero padre, el padre de mi parroquia, mire, la Biblia dice que las cosas de Dios son santas y no se pueden comercializar. En mi parroquia, padre, venden aguardiente, mezcal, tequila para recoger bastante dinero y poder construir el templo. ¿Cómo la ve, padre? Mal, malísimo, raspado, póngale cedro. Padrecito que venda miche para recoger dinero, para construir el templo, le está trabajando no a Dios sino al diablo, y está llevando a su pueblo y su comunidad a la perdición. Así o más claro. Que usted sabe, padre, que el padre de mi parroquia está haciendo un compartir, y en ese compartir, en esas ventas, trae fiestas, trae yo no sé qué, música mundana y música pagana y mujeres mal vestidas, y todo el mundo viene y dale a tu cuerpo alegría, Macarela, que tu cuerpo para darle alegría, cosa buena, y se pone a bailar y se pone a perrear y se pone a fiestar y se pone a beber, y llega gente y hasta cerró. ¿Qué opina? No conviertan la casa de Dios en un mercado. Pero padre, es que el fin es bueno, porque el fin es construir el templo y la gente así colabora. El fin no justifica los medios. La casa de Dios no es un mercado. Que llegaron las fiestas patronales,
Y el padre de la parroquia por recoger dinero hace cualquier cosa, padre. El padre por recoger dinero hace cosas en el templo que usted dice, padre, pero eso no está permitido. La casa de Dios no es un mercado. Yo el otro día vi a un sacerdote en una bicicleta pasando por el medio de la iglesia y brincando por el altar. La casa de Dios no es un mercado. Que vamos a prestar la iglesia y vamos a alquilar la iglesia para que hagan actividades, yo no sé quién, y venga y graben películas y entonces nos dejen dinero y la casa de Dios no es un mercado. Que vino un narcotraficante y me ofreció dinero para construir la iglesia, dinero sucio, dinero lavado, dinero cochino, padre, ¿lo acepto o no lo acepto? La casa de Dios no es un mercado. No podemos construir el reino de los cielos con instrumentos del demonio. El fin no justifica los medios. Aunque construir el templo sea bueno, usted no puede agarrar dinero sucio para meterle a la iglesia. ¿Cómo la ve usted que tiene lentes? No, señor. Dinero de sangre, dinero de muerte, no, señor. Padre, pero entonces, ¿qué hacemos? 46 años llevaban construyendo el templo. ¿Cómo buscamos dinero? ¿Cómo buscamos recursos? Lo primero que debemos saber nosotros es que debemos amar nuestro templo, debemos amar nuestra iglesia, debemos amar nuestra parroquia. Y si usted ve que su parroquia, escuchen bien, está despintada, usted debe buscar un grupo de amigos, de benefactores, que entre todos colaboren para pintar ese templo que está bien feo y bien despintado. Por eso en la iglesia hay un consejo económico. Pero es que vamos a hacer esto y vamos a hacer aquello, vamos a hacer aquello, vamos a hacer aquello, vamos a hacer aquello, porque necesitamos recoger recursos y necesitamos recoger dinero para esto. Ya un momentico. ¿Qué van a hacer? Vamos a hacer una peregrinación, padre. Vamos a llevar la gente a Roma a peregrinar. Y de esos peregrinos le vamos a pedir algo de ayuda y vamos a tomar algo de la peregrinación para ayudar a la iglesia. ¿Podemos? Es una peregrinación, es algo de Dios y la gente le va a colaborar y la gente le va a ayudar. Padre, ¿qué podemos hacer? Bueno, después de la misa los domingos, dígale al consejo económico, hoy vamos a hacer carnitas, vamos a hacer gorditas y vamos a hacer pupusas y vamos a hacer arepas para vender, vamos a hacer sopita allá en un lugar lejos de la iglesia que no sea dentro del templo. Usted le dice a un grupo juvenil, usted trae la sopa, la Legión de María, usted trae las carnitas, los carismáticos traen esto, estos traen esto, este movimiento trae esto, y cuando termina la misa le dice a la gente, bueno, terminó la misa, son las horas de almuerzo. En vez de irse por allá a McDonald's, a Subway, a comer a hamburger y comer comida por allá por la calle, vayan, colaboren, ayuden, compren en la iglesia y de ahí se va a recoger los fondos para la construcción, para el arreglo, para el acomodo. No convirtió la casa en un mercado, en un bochinche, en un lugar de... ¿Qué hacían los animales? Suciedad, mugre, aquello era mal oloroso, los animales producen mal olor, aquello era todo eso estaban metidos en el atrio. No hay mugre, no hay desorden, se vendió la comida y lo que se recogió se invirtió en lo que se hizo y se entregan cuentas claras. No utilizó instrumentos del diablo, no utilizó instrumentos negativos, sino que con la comida, con la venta de la comida, usted pudo construir y levantar el templo. ¿Se puede vender? Sí. ¿Se puede hacer una vendimia, padre, donde se haga una rifa? Sí. En la iglesia, fuera de la iglesia, después de que termine la misa, ponga el micrófono, dígale a la gente, vamos a la rifa, aquí está la rifa y vamos a ver, la rifa vale tanto, vamos a ayudar, se va a rifar esto y vamos a ayudar y vamos a construir. Por ejemplo, a alguien que admiro mucho, que está trabajando mucho, el padre Arturo Cornejo. Miren cómo el padre es de inteligente para construir los templos. Hace peregrinaciones y dentro de las peregrinaciones también hace rifas
rifa, el otro día miraba, rifaba un carro, rifaba una casa, rifaba unas tierras, rifaba un viaje a la peregrinación. Y ha construido bastante, y ha hecho bastante. Pero padre, pero es que el padre Arturo tiene redes, sí, pero su párroco también usted le puede ayudar a abrir un canal para que tenga redes, y la gente de su parroquia también puede ayudar con una rifa. Y construyó, y yo no veo al padre Arturo Cornejo por ahí, ni vendiendo licor, ni con música pagana, por el contrario, cuando puede en la fiesta de San Lucas, por ahí el otro día miraba y le echaba su tremendo regaño, y vayan de aquí, y que en el atrio del templo, para sinvergüenciarnos, Señor. Y qué bueno, le felicito, Padre, está escuchando este mensaje. Así se construye el reino de los cielos. Así se construye la iglesia, así se construye el templo. Cristo dijo, no conviertan la casa de mi Padre en una cueva de ladrones. Y si el sacerdote es el primero que permite que en el templo se venda aguardiente, y es el primero que permite que en el templo se cante música pagana, y es el primero que permite que cualquier cosa se venda o cualquiera se reciba dinero para levantar el reino de los cielos en la tierra, está y debe saber que eso es una cueva de bandidos, de ladrones, y ahí no está bien. Padre, pero es que el Padre me dijo que tenía que participar y me está obligando a vender aguardiente. Pues dígale, Padre, lo siento mucho, prefiero ir a comprar unas imágenes, unos rosarios, y yo abro el tarantín donde vende imágenes, rosarios y Biblia, y lo que haga se lo doy para que ayude a la iglesia. Es que el Padre me está obligando a que venda aquello. No, pues dígale, Padre, en la vendimia, en la subasta, en la comida que usted va a hacer, o en ese compartir, yo prefiero vender unas gorditas, una carnita, o prefiero vender unas pupusas, y lo que pueda lograr lo voy a ayudar, pero a mí no me ponga a vender michi, no estoy de acuerdo en que venda michi. ¿Cómo la usted que tiene lentes? Los laicos tienen que decir al sacerdote que esos son instrumentos del demonio, que esas cosas están mal, que la casa de Dios no es un mercado, que la casa de Dios no es eso. Y otra cosa, todo sacerdote en una parroquia que le pida a los laicos, que le diga a los laicos que van a construir, debe tener primero un consejo económico y segundo, debe rendir cuentas. Debe rendir cuentas. Los laicos deben abrir los ojos y no dejar que el Padre administre el dinero. Porque se han dado casos por allá en la luna de sacerdotes que se han robado el dinero y se han llevado el dinero y no han construido ni templo, ni casa, ni nada. Y nos han dejado sin nada, como la guayabera, por fuera, porque los laicos no le pusieron las pilas. Debe haber un consejo económico. Se hizo la actividad, se recogieron los fondos, aquí está, se recogieron tanto dinero, vamos a mostrarlo. Se compró esto, se compró esto, se compró esto, se compró esto y se compró esto, y punto. Entonces se invirtió en lo que era. Y no se convierte la iglesia en una cueva de ladrones, de bandidos, donde el dinero se lo lleva el consejo económico y se lo reparte con el sacerdote. ¿Cómo la ve usted que tiene lentes? De eso habla el Evangelio. Los judíos se pusieron bravos porque Jesús les quitó el negocio que tenían. Los discípulos comprendieron que la casa de Dios era una casa de oración y había que tener celo por ella. Mira, a mí me da tristeza que hayan parroquias, miren, parroquias donde ustedes hicieron la primera comunión, iglesias donde ustedes se bautizaron, donde ustedes cuando eran niños iban en su pueblo. Aquí mucha gente de Estados Unidos que está escuchando, que se fueron a los Estados Unidos y se fueron a trabajar, y le pasan a usted un video o una foto de la iglesia, el templo da lástima, despintado, con las ventanas caídas, con los bombillos quemados. El templo da tristeza, deteriorado, las bancas despegadas en el suelo, goteras por todos lados, y nadie se preocupa del templo, y nadie se preocupa de por lo menos pintarlo, de por lo menos arreglarlo, de por lo menos acomodarlo. Y los templos dañados, destruidos y feos, agua regada por todos lados, paredes sucias y dañadas. Y ahí te bautizaste tú, y ahí hiciste tu primera comunión. ¿Qué haces tú por el templo? ¿Qué ayuda das tú para que se levante la iglesia? ¿Qué ayuda das tú para que el templo pueda tener lo necesario? Va a la iglesia y no escucha. Ay, pero es que ese sonido del Padre no sirve para un carrizo. Deje de criticar. Dígale al Padre, aquí le traje unas bocinas y aquí le traje un sonido última generación para que usted pueda hablar bien y para que se escuche.
No puede reunirse usted con su familia. No puede decirle a su familia, vamos a hacer una vaca, vamos a hacer una coleta, vamos a hacer esto. Y como no confío en el Padre, pues entonces yo compro el sonido y se lo llevo al Padre. Voy a la iglesia, los bombillos quemados. ¿Y qué le cuesta a usted reunir a su familia, a los suyos y decir, vamos a comprar los bombillos de la iglesia? Voy a la iglesia, la iglesia despintada. ¿Y qué le cuesta reunir varias familias, varios amigos y decir, vamos a pintar la iglesia al Padre, vamos a ayudarle? Ah, no, para eso no hay dinero. Ojalá tuviéramos un poquitico nosotros sentido de pertenencia por el templo como lo tenían los judíos. Miren, 46 años tenían los judíos levantando ese templo, imagínense ustedes. Y no les estoy hablando de gente pichirra y tacaña. Era obligatorio que todos dieran, hasta las viudas pobres daban lo que tenían para vivir por el templo. Y el templo, que es la casa de Dios, que era el lugar donde Dios habitaba, ese templo lo tenían bien acomodado y bien acondicionado. Por eso cuando los romanos atacaron a los judíos y querían darle en el corazón y querían desmoronarlo y querían tirarlos al suelo, le destruyeron el templo y se lo acabaron. Y le dieron donde más le dolía, porque el orgullo de los israelitas, de los judíos, era su templo, porque no había cosa más hermosa, más bella. Si usted puede leer Hechos, Primera de Reyes, capítulo 6, versículo 23, creo que es. Primera del Reyes, primer libro de los Reyes. Usted puede ver cómo Salomón construyó el templo. Las indicaciones para el templo. Era cubierto de oro. Tenía piedras preciosas, querubines de 5 metros de alto, imágenes de ángeles. Tenía un lugar donde nadie podía entrar. Por el templo había agua por todo lado. Eran fuentes y habían ríos. ¿Se acuerdan de la piscina de Siloé? Habían piscinas de purificación. La gente llegaba donde llegaba y tenía que meterse en la piscina, lavarse, purificarse y después sí, subir al templo. Era una bajada. Allá estaba la piscina. Y después de la piscina, de los 5 pórticos, habían varios lugares donde había agua. La gente se bañaba, se aseaba. No es que usted iba a entrar mugroso al templo y que iba a entrar todo sucio, no señor. Usted el templo era feo pero decente. Y se bañaba y después sí, entraba en el templo. Y al llegar al templo a ofrecer el sacrificio, a hacer oración, a lo que iba. Se hacía la comida, se ofrecía el animal, se sacrificaba, se rociaba con la sangre, se cocía, se cocinaba, se comía en familia, se compartía y se iban para la casa purificados y limpiecitos. El templo para los judíos era lo maximito. Ojalá tuviéramos alguito así de sentido de pertenencia por el templo. Nuestros templos bien feos, bien desarreglados, bien desacomodados. Los padres quieren arreglarlo, no tienen cómo. Le dan alguito de dinero y se lo meten al bolsillo y se lo guardan. Los laicos no quieren ayudar, no quieren colaborar en nada. Por lo menos en ir a trabajar, en colocar las manos a las obras. No lo quieren hacer. Hoy pasaba por una iglesia y estaba un diácono trabajando. Y yo le decía al padre, ¿y el diácono está ayudando, está colaborando o usted le está pagando? No, decía el padre, ese diácono está ayudando gratuitamente, padre. Yo decía, qué bueno, qué bendición. La gente debe tener amor por el templo. La gente debe tener celo por el templo. Que en el templo no esté un lugar de bulla, de ruido. Que yo admiro mucho, cuando he ido por fuera de Europa, admiro que cuando van las personas en tiritas, en franelillas, escotadas, mal vestidas, no los dejan entrar al templo. Y mire, los sacan. Y qué bueno. El templo no es para ir usted a mostrar cueros y mostrar carnes. El templo no es para ir a mostrar bíceps, tríceps y lombrices, no señor. El templo, otros lugares que he ido, que colocan prohibido meter agua, meter comida, meter alimentos. No, señor, el templo no es para ir a comer y a tragar, no, señor. El templo es para ir a orar. Que usted va allá con un sombrero, con una gorra, se la quitan en la entrada y al templo no. No debe entrar así. El templo se respeta. El templo es el lugar donde está Cristo, donde está el Señor. Y cuando usted llega al templo debe orar y debe rezar. La casa de Dios es para orar. No conviertan la casa de Dios en una cueva de bandidos. Mi casa será casa de oración, de encuentro con Dios. Y eso nos hace falta, el celo de Cristo. Ahora se los leo.
para entenderlo mejor. San Juan capítulo 2, versículo 13. Oigan, cuando se acercaba la Pascua de los judíos, usted puede leer Éxodo capítulo 12, ahí está la Pascua. ¿Qué era la Pascua? El paso del Señor. La Pascua era el momento donde se vendían más ovejas, donde se vendían más bueyes, donde se vendían más tórtolas, porque de acuerdo a la Pascua había que sacrificar un corderito, un animalito, y el templo estaba full de muchísimos animales. Y cuando Jesús llegó se dio cuenta que la Pascua se estaba convirtiendo en un negocio. Y había que matar el cordero, sacrificar el cordero, comerse el cordero, untar la puerta con sangre, purificar la familia. Eso había que hacerlo. Una vez al año había que hacerlo de acuerdo a Éxodo capítulo 12. Después le leo que era la Pascua. Y como Jesús se dio cuenta que en el templo tenían tremendo negocio, Jesús llegó a Jerusalén y encontró en el templo, era la Pascua, el paso del Señor, era la venta, era la expiación, se había que sacrificar el cordero y el templo estaba full de ovejas, de bueyes, de palomas, de cambistas activos y pilas para hacer dinero. Es como ahorita las fiestas patronales, que el padre aprovecha para vender cualquier cosa con tal de sacar dinero. Mucho cuidado. Jesús llegó a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas con sus mesas. En el templo encontró a la gente esperando para vender, comercializando. Se acercaba la Pascua y había que vender lo más que se podía. Era un día bueno, es como por ejemplo estos días que colocan a veces la gente, las mujeres hay que darle flores amarillas. Se acaban todas las flores amarillas y la gente, como no hay flores amarillas, agarra las blancas y les echa pintura de amarillo. Día de amor y de la amistad. Se acaban los ramos de flores, se acaban los peluches, los detalles, los caramelos, los bombones. Es un día donde la gente aprovecha para vender. Se acerca la Pascua, había que vender ovejas y bueyes y había que vender palomas y entonces el templo estaba activo. Se descuidó lo principal del templo para darle cabida al comercio, no a la Pascua, sino al comercio, al negocio, al vender, al negociar para aprovecharse de la celebración que había. Jesús hizo un látigo de cordeles y los echó del templo con todas sus ovejas y bueyes. A los cambistas le volcó la mesa y les tiró al suelo las monedas, y a los que vendía paloma le dijo: quiten esto de aquí y no conviertan la casa de mi Padre en un mercado. El templo se convirtió en un mercado. Era la Pascua, la gente estaba vendiendo, estaba comprando. Se aprovecharon del templo para hacer su churupo, para hacer su dinero. Y Jesús destruyó todo esto. Y Jesús tiró al suelo todo esto. Y Jesús no le importó nada. Jesús sí sabía respetar el templo y Jesús sí sabía que el templo se respetara. No conviertan la casa de mi Padre en un mercado. Mi casa es casa de oración. Para eso es el templo. En el templo no es para que hayan vendedores. En el templo no es para que haya gente negociando. No, Señor, mucho cuidado. En ese momento, sus discípulos, los que lo seguían, se acordaron de que está escrito: el celo de tu casa me devora. El respeto por su casa está de primero. El respeto por las cosas de Dios está por encima de todo. Después intervinieron los judíos para preguntarle: ¿qué señal nos da? ¿Con qué autoridad haces eso así? Jesús le dijo: destruyan este templo y en 3 días lo reconstruiré. ¿Ustedes creen que la única manera, ustedes creen que la única forma, ustedes creen que lo mejor del templo es las construcciones? No, eso no es lo mejor, eso no es lo más importante. El templo sí es el lugar de Dios, pero ustedes lo están convirtiendo en una cueva de bandidos. Y a costa de que quieren construir el templo, quieren hacer cosas que no están bien y negocios que no están bien. Por ejemplo, meter pocos animales allá en el templo, eso no está bien. Destruyan este templo y se lo voy a levantar en 3 días. Y dijeron los judíos: 46 años ha llevado la construcción del templo. Se justificaron por qué vendían esto, por qué vendían aquello y por qué tenían ese negocio. Porque necesitaban dinero para construirlo. 46 años. ¿Y tú lo vas a levantar en 3 días?
todo lo que hicieron con el templo y lo construyeron, lo levantaron, en el año 70 después de Cristo, vinieron los romanos y chupulum para el suelo. Casi 40 años después de Cristo, después de que murió Cristo, 37 años después de la muerte de Cristo, vinieron los romanos y tumbaron el templo y no dejaron piedra sobre piedra. Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Por eso cuando resucitó Jesús de entre los muertos, se acordaron de los discípulos de que había dicho aquello y creyeron en Jesús y en las palabras que había dicho. Jesús hablaba que hay otro templo. San Pablo lo dice muy bonito en 1 Corintios 6:19. Su cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y con esto termino. ¿Cómo tratas tu cuerpo? ¿Lo estás trasnochando? ¿Lo estás drogando? ¿Lo estás emborrachando? ¿Cómo tratas tu cuerpo? ¿A qué lo estás sometiendo? ¿Estás comiendo bien? ¿Lo estás alimentando? ¿Te estás confesando? ¿Te estás purificando el alma? ¿O todavía no? ¿Lo estás tatuando? ¿Lo estás rayando? ¿A qué lo sometes? Tu cuerpo es templo del Espíritu Santo, lugar donde habita Dios. Cristo hablaba del cuerpo de su templo. Lo mataron y al tercer día resucitó. Y termino con lo que dijo Jesús. No tengan miedo a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar su alma. Ténganle miedo a aquel que le pueda arrojar su cuerpo y su alma al infierno. El cuerpo, el templo, hay que cuidarlo, hay que valorarlo. No hay que exponerlo a peligros y dañarlos. Que la palabra de Dios habite en nuestros corazones. Amén. El Señor esté con todos ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Dios les bendiga, Dios les acompañe. Les habló el Padre Marcos Galvis. Un feliz día para todos. Los quiero mucho y nos vemos mañana, Dios mediante, a la misma hora, por el mismo canal. No falten, los esperamos.